Qué bueno que alabamos al Señor con todo el corazón. A Dios le gusta que le cantemos con todo el corazón. Él se merece la alabanza. Bueno, felicito a todos los que están aquí porque estamos rindiéndole homenaje al Señor. Y que el Señor pues nos sorprenda a cada uno. Dios sabe lo que necesitamos y Él tiene el poder para dárnoslo. Amén. Vamos a orar antes de entrar en la palabra del Señor. Buen Dios, incomparable eres tú, digno de toda gloria y de todo honor, Señor. A ti, Señor, te honramos, porque sabemos, Dios, cuán grande eres tú, cuán grande es tu poder y cuán buenos son tus pensamientos para con nosotros. Gracias, Señor, porque para ti valemos muchísimo, Dios mío. Gracias porque tú nos aprecias. Gracias porque contamos con tu compañía. Gracias porque contamos con tu favor, con tu apoyo, con tu respaldo, Señor. Y gracias que tú nos permites vivir seguros y estables. Gracias, Señor, a tu compañía. Gracias a tu amor y tu poder. Ayúdanos a que ninguno de los que estemos aquí, Señor, estemos desesperados, ni en desasosiego, ni, Señor, temerosos. Ayúdanos a reconocer siempre que estamos sobre la roca. En ti estamos a salvo, en ti estamos seguros, porque tú eres nuestro castillo fuerte. Y no hay situación por la cual atravesemos que usted no tenga la capacidad para resolverla, Señor. Ayúdanos a estar seguros y tranquilos como hijos del grande y amoroso Dios. Sí, Señor, ayúdanos a darte siempre a ti la honra y la gloria y el agradecimiento, Señor. Que no nos olvidemos que sin ti nosotros no somos nada. Sí, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias te la damos también a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. El tema de hoy es el poder de Dios. Y que Dios nos da también poder a sus hijos por medio de su Santo Espíritu. Pero el poder es de Dios. Entre más confiamos en Dios, menos estamos nosotros afligidos y desesperados. Entre más confiamos en Dios, menos nos preocupamos. Y el deseo de Dios es no tener hijos preocupados, sino confiados en lo que Él puede hacer por nosotros. Así que el poder de Dios, y que Dios nos los da también a nosotros, ¿verdad? También nos comparte, no todo el poder, pero nos comparte poder también a nosotros por medio de su Espíritu. Algunos creen que el diablo es poderoso, pero el diablo no es dueño del poder. Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3 nos dice que el diablo está ahora mismo suelto porque Dios se lo permite. Él actúa porque Dios se lo permite. Pero él no es el poder es de Dios. Mire lo que dice la Biblia de lo que va a ocurrir, porque el poder es de Dios. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un ángel, no era Dios el que estaba bajando, era un ángel, pero Dios, el dueño del poder es Dios. Dice, y prendió al dragón. Así que el diablo no es que ningún omnipotente. El diablo tiene ese poder porque Dios se lo ha permitido. Pero el dueño del poder es Dios. El dueño del poder es su papá y mi papá. Amén, hermanos. Y el que hace lo que quiere es Dios, no Satanás. Es lo que Dios le permite. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Esta es una revelación que tuvo el apóstol Juan allá en la isla de Patmos mientras estaba en dificultades. De las dificultades salen grandes cosas también. Dice que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años.
Hermano, debemos estar convencidos que el que manda es Dios y que no tenemos que estar asustados de Satanás, porque el que manda es Dios y Dios hace con el diablo lo que quiere y no debemos permitir que el diablo haga con nosotros lo que quiera. El poder es de Dios, dice, y lo ató por 1000 años. Eso se está refiriendo al milenio. Bueno, y después será suelto, sí, pero fíjese cómo Dios lo va a tener. En el versículo 20 de ese mismo capítulo. Y lo arrojó al abismo. Ese es el Dios nuestro, hermano. Nosotros no somos juguetes del diablo. Nosotros somos criaturas apreciadas por Dios, amadas por Dios, que estuvo dispuesto hasta dar su Hijo por nosotros, para mantenernos para Él y no para que el diablo nos tome de juguete. Si Dios le permite que el diablo haga en nosotros, es como Job, para abrirnos más los ojos y para bendecirnos. Pero el poder es de Dios y a ese es el que nosotros confiamos. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Ese es en el milenio. Pero en el versículo 20 de ese mismo capítulo 20 nos dice cuál va a ser el destino futuro de Satanás, porque el que manda es Dios. Hermano, entre más confiamos en Dios, menos nos atribulamos. El favor de Dios está con nosotros. La ira de Dios está contra Satanás. El versículo 20. Ok. Apocalipsis 20:20 nos dice que el diablo fue echado en el lago de fuego ardiendo, donde está la bestia y el falso profeta. Ahí estará él por siempre. Muy bien, hermano, es bueno siempre recordar el poder que tiene nuestro papá, el poder que tiene nuestro Padre, el poder que tiene nuestro Dios. Es siempre bueno recordarlo para que no nos dejemos estropear por lo que el adversario quiera. Dice la Biblia que, y es bueno conocer o recordar, porque esto lo sabemos recordar, el poder de Dios. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará o se hará fuerte y actuará. El que conoce a su Dios. Y tenemos también que reflejar lo que Dios, el poder de Dios. Hermano, un hombre en la Biblia que nos llena de satisfacción, no temblaba ante las amenazas. Sabemos nosotros lo que nos refleja la Sagrada Escritura, que un día un emperador mundial decidió hacer pedazos a sus asesores, hacer pedazos a sus consejeros, a sus sabios, a sus astrólogos y todos esos que tenía allí en Babilonia, porque él tuvo un sueño y él se le olvidó y le dijo a ellos: ustedes me interpretan, me dicen que soñé yo y me lo interpretan, porque si no los voy a hacer pedazos y sus casas convertidas en muladar. Y los sabios de aquella época, los caldeos y demás, le decían al rey: pero eso no lo puede saber hombre alguno. No lo puede decir, no lo puede saber hombre alguno, eso lo pueden saber los dioses. Así que firmaron el decreto para acabar con ellos. Pero cuando llegaron a Daniel, que Daniel, fíjese cómo era Daniel, y nosotros debemos ser así como Daniel. Llega el capitán del ejército de Babilonia y le dice que lo iba a matar. Dice: ¿y eso por qué? Dice: no, porque el rey tuvo un sueño y como nadie le dice cuál es el sueño y también quiere la interpretación, porque le interesa la interpretación para saber si es verdad que él quiere que le digan el sueño para saber si es verdad lo que le están interpretando. Así que los vamos a matar. Mire, a Daniel no se le estremeció
al oír la noticia de que el rey decía que a Daniel y a los demás los iban a matar porque nadie podía decirle que había soñado. Daniel lo que le dice, un momentito, déjeme hablar con el rey. Déjeme hablar con el rey. Fue donde el rey, ¿y qué le dijo al rey? Rey, deme un tiempito que yo le voy a decir usted qué soñó y le voy a dar su interpretación. Pero si hubiera sido a nosotros, que nos van a partir no en 4, dice, en pedazos. Pero ni eso asustaba a Daniel. Espérate un momentito, dame tiempo que yo te voy a decir que tú soñaste. Daniel en el momento no sabía nada, pero tenía una confianza en la sabiduría y el poder de Dios, que él sabía que podía hablar con Dios y Dios darle la respuesta, no importa cuán difícil fuera. Los sabios de Babilonia le dijeron, mira, eso solamente son el espíritu de los dioses y ellos no habitan con nosotros. Pero Daniel ni sudó frío ante esa noticia. Déjame hablar con el rey. Y usted sabe que uno no podía hablar con el rey y decirle 4 mentiras. Dame un momentito. ¿Cuánto le podemos decir a los problemas? Dame un momentito. Un ataque de Satanás. Dame un momentito que esto lo va a arreglar. Déjame hablar con el que puede. El Dios de Daniel, hermano, es el mismo Dios de nosotros. De Dios es el poder. Mire lo que dice el Salmo 62:11 en la Reina Valera. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Quién está diciendo eso? El Espíritu de Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos que convencernos siempre que lo que dice Dios, eso es la verdad y eso es lo que va a prevalecer. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber para agarrarnos de allí. De Dios es el poder, no de ningún otro. Que los gobernantes tienen poder, sí, porque Dios se los otorga, pero también dice las Sagradas Escrituras que Dios los pone y los quita cuando quiere. Así que por más grandes que ellos se sientan, no es que el poder les pertenece a ellos, Dios se lo permite, pero el poder es de Dios. El poder es de nuestro Padre Celestial en quien nosotros hemos creído. Así que el poder es ante cualquier cosa, el poder es de Dios, el poder es de mi papá. El Salmo 135:6 en esa misma versión dice, y todo lo que Jehová quiere lo hace. Ese es su Dios y ese es nuestro Dios. Ese es el que sacamos tiempo para venir aquí a la casa de Él, adorarlo y adorarlo también donde quiera que estemos nosotros. Hermano, nosotros no somos ninguna pajita de esas así seca que no vale nada. Nosotros somos los hijos de Dios. Y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros no estaremos solos si nos mantenemos en su camino. El Señor está con nosotros y el Señor nos defiende. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿A dónde? Porque hay gente que tiene su reino, ¿no? Pero acá el reino de Dios es universal. Todo lo que Dios quiere lo hace. ¿A dónde? En los cielos, en la tierra. Lo hace también en los mares o en los océanos. Y también en todos los abismos, es decir, hasta en las profundidades. Y eso se lo podemos preguntar a Jonás, que estaba por allá, en lo profundo. Dios es Dios donde quiera que estemos. Qué bueno es tener un Dios así, hermano. Hay gente que tiene un Dios para una cosa y otro Dios para otra cosa. Nosotros no necesitamos confundirnos con la lista de dioses. Con Él nos basta para todo. Así que el poder es de Dios. Dios todo lo puede. No que tengo esto, que tengo lo otro. Eso lo puede Dios porque Él en su palabra dice que todo lo puede. Como dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso o todo lo que le place, lo ha hecho. El libro de Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay quien pueda impedir lo que Dios quiere. Así que si Dios es con nosotros, dice Dios mismo en su palabra que para Él no hay fuerte y no conoce ninguno. Y si usted está con su papá,
Hermano, no nos alejemos de Dios. No nos alejemos de Dios. Mantengámonos en Él, mantengámonos en Cristo. Porque si nos alejamos, sí, nos atrapa el enemigo, pero mientras nosotros tengamos esa cercanía, estemos unidos a Cristo, esa relación cercana a nuestro Dios, nosotros estamos tranquilos. Como dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra o bajo la protección del Altísimo, del más alto. No hay fuerte ante Dios y nosotros estamos con el fuerte. Y al fuerte lo tenemos por dentro también. Como dice Isaías 44:8. Recuérdense que el pueblo que conoce a su Dios se hará fuerte y actuará. Nosotros tenemos que estar recordando siempre quién es nuestro Dios, meditando en su grandeza para que no nos asustemos con más nadie, porque el más grande está con nosotros, el Altísimo. Isaías 44:8 dice, no temáis, ni os amedrentéis, o sea, no tiemblen ni tengan miedo. Eso no lo dice Dios a nosotros. En aquella época se le dijo al pueblo de Israel, pero esa palabra también es para nosotros porque somos pueblo de Dios. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco. Y si Dios no lo conoce es porque no existe. Porque Dios lo sabe todo. Hermano, ¿vale la pena vivir para Dios o no? Él para el creyente es como un castillo fuerte, como una torre inexpugnable. Hermano, usted no tiene que vengarse, ni yo tampoco. Porque Dios es el que toma la venganza por nosotros. No se ensucie las manos con nadie, ni la lengua tampoco. Ni yo tampoco. Y usted y yo somos humanos. No hay quien se libre de la mano de Dios. No hay quien se libre o se pueda librar de la mano de Dios. Como lo dice Isaías 43:13. Estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios porque tenemos batalla, tenemos dificultades, problemas que nos vienen y que nos vendrán, pero tenemos que estar seguros quién está con nosotros para que no tengamos miedo, para que estemos bien parados, estemos firmes, dice, y habiéndolo acabado todo, mantente firme. 43:13. Aún antes de que hubiera día, o sea, está hablando desde la eternidad, ese es el Dios nuestro. Dice, yo era. Antes era. Y no hay quien de mi mano libre. Nadie puede arrebatar nada de la mano de Dios. ¿Estamos bien o no estamos bien, hermano? ¿Vale la pena adorar a Dios? ¿Vale la pena a Dios servirle? ¿Vale la pena darle el corazón al Señor? ¿Vale la pena serle fiel? ¿Vale la pena confiar en sus palabras? No hay quien de la mano de Dios que pueda arrebatarle. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo puede deshacer? ¿Tenemos o no tenemos a Dios de poder? Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora o dense cuenta que yo soy, yo soy y no hay dioses conmigo, o sea, yo soy el único Dios. Yo hago morir, dice, y yo hago vivir. ¿Quién puede hablar así? Y Dios lo que dice es verdad. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad. Eso es así y tenemos que creerlo. Y yo hago vivir. Yo hiero. Y yo sano también. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Estamos bien seguros? ¿Qué padre puede tener un hijo que le vayan a hacer algo y no quiera librarlo? El poder de los padres está para defender a sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos ama más a nosotros que nosotros a nuestros hijos.
En el Salmo 89:13 dice, tuyo es el brazo potente o poderoso, fuerte es su mano y exaltada su diestra. La mano de Dios es la mano de Dios. Ahora, Dios domina sobre todo. Dios domina sobre todo y también da poder a su pueblo. Dicen que los hijos de los tigres salen rayados. Y si nuestro Dios es así, también sus hijos también tienen poder. El poder que Él nos suministra a nosotros a través de su Espíritu. En Primera de Crónicas, capítulo 29:12, estaba allí siendo inspirado el salmista David, el rey David, y decía, las riquezas y la gloria proceden. ¿Estamos bien ubicados nosotros o no? ¿De dónde procede la riqueza? Cualquier tipo de riqueza de Dios. Lo que hay que estar es conectado con Él. Amén, hermanos. La riqueza y la gloria, la honra, eso viene de parte de Dios. Dice que Dios honra a los que lo honran. Y tú dominas sobre todo. Y eso lo estaba diciendo uno que dominaba. También sometido a muchos pueblos. No, David no tuvo sometido a ninguna nación. Él sometió a muchas naciones. Extendió los límites de Israel. Dice, y tú dominas sobre todo. Uno que tenía dominio, David, le está diciendo a Dios, tú eres el que domina sobre todo. Y eso nosotros tenemos que también tenerlo en nuestro espíritu y en nuestra mente, de que el que domina es Dios, no son las circunstancias. De que Dios la permita, bueno, dice que todo nos ocurre para bien. Pero el que domina todo es Dios. No es que se le salió de las manos a Dios. La mano de Dios es muy grande para que se le salga algo de allí. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Ese es aquí nosotros venimos. No perdemos tiempo en venir a la casa de Dios. No perdemos tiempo en servirle, en sacar tiempo para orar, para leer la Biblia, para cumplir con su mandato, etcétera. Y en tu mano está el hacer grande. En la mano de Dios está el hacer grande. No hay que buscar palanca. Tenemos a Dios. ¿Qué es lo que Dios no puede resolver? Así que lo que nosotros, cualquier cosa que nos esté obstaculizando, pongámoslo en la mano de Dios, porque no hay cosa que Dios no pueda resolver, pero tenemos que creerle, estar seguro y el dar poder a todos. Él también nos ha dado poder a nosotros, ¿verdad? Dice en la versión TLA, Efesios 6:10. El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Efesios. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Otra versión dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero fuerza nosotros, si necesitamos, Cristo las tiene. Él las necesitamos. Dios hace cosas incomprensibles, grandes e incomprensibles. Dios es especialista en todo. Así que ese es nuestro Dios. Job, en la NTV, el capítulo 9. Bueno, si Dios le dice al sol que no salga, el sol no sale. ¿Quién puede hacer eso? Ni el diablo puede impedir eso. Job 9:7 dice lo siguiente en la NTV. Si Él lo ordena, está hablando de Dios, al que le cantamos con todo el corazón, a quien reverenciamos, a quien le dimos nuestras vidas. Él es nuestro amo. Si Él ordena, el sol no saldrá. ¿Quién le puede decir al sol que no
que no brille. ¿Quién le puede decir al sol? Pero Dios sí le puede decir, porque Dios lo hizo, Dios lo estableció y lo puso allí. Pero ese es el Dios a quien nosotros servimos. No es a una estatua guindada en determinado lugar. Si Dios lo ordena, el sol no saldrá ni brillarán las estrellas. Si Dios lo ordena, el que manda es su papá, el que manda es su padre, el que manda es su Dios, el que manda es aquel que usted más ama. Estamos refiriéndonos a Dios. Seguimos para ahí a ver más de nuestro Dios. Él solo extendió los cielos, hermano, que todavía los hombres no han podido, los seres humanos con su tecnología todavía no han podido medirlo. No lo han podido medir. Pero él no necesitó ayuda ni de Pedro ni de Juan, ni de María ni de José, ni de usted ni de mí. Él solo. Dios no necesita ayuda, hermanos. Pero bueno, se ha placido en que nosotros contribuyamos, seamos colaboradores de su reino aquí en la tierra. Pero Él solo lo hace, Él solo lo hace. Su poder es más que suficiente, su poder es infinito. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Y mire lo que dice el verso siguiente. Sí. Él hizo todas las estrellas. Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas. Y Abraham no pudo ni contarlas. ¿Que es más fácil contarlas o hacerlas? Hoy en día, con toda la tecnología que hay, no se puede determinar la cantidad de estrellas. Ni en una galaxia. Y son muchas galaxias, pero no se pueden. Pero bueno, Él las hizo todas. ¿Y qué tiempo tienen las estrellas hasta ahí? Hace buen ratito. ¿Y qué es lo que Dios no puede hacer? No sé si su problema sea más grande que hacer una estrella. E hizo todas las estrellas, la Osa es una estrella, el Orión es otra estrella, dice, las Pléyades también es un conjunto de estrellas, dice, y las constelaciones del cielo del sur. Esas son otro grupo de estrellas que hay en el espacio. Pero todo eso lo hizo el Señor. El versículo siguiente, hermano. Él hace grandezas, Él hace milagros, Él hace prodigio. Demasiado maravillosa, grandeza demasiado maravillosa para comprenderla, y realiza milagros incontables. Él no deja de hacer milagros, hermano. Dios no deja de hacer milagros. Que Dios nos haga los milagros que necesitamos también a nosotros, si le confiamos. Las hace en los cielos, pero también las hace en la tierra. Hermano, Dios puede cambiar cualquier cosa. Nos dice las Sagradas Escrituras que al principio del mundo y hasta los tiempos de Noé no llovía. No llovía. Eso. Y el que decía que iba a llover, lo consideraban que algo le faltaba en la cabeza. Pero llegó un profeta, un hombre de Dios llamado Noé, y dijo lo que Dios le dice, y es bueno decir lo que Dios dice, no lo que dicen los demás. La gente decía no va a llover, pero Noé decía va a llover. Y de hecho lo creyó porque comenzó la obra que Dios le mandó, hacer semejante embarcación en la tierra. Dice, y va a llover, sí, va a llover. Ahora no cae una gota. Aquí en Panamá llueve de pronto y de pronto no llueve. Pero donde no había lluvia, como Dios es así, dice, va a llover 40 días seguidos. Hermano, usted sabe lo que es eso, 40 días seguidos. No, y no solamente de día, la noche también. Y Noé le creyó a Dios. Y el que le cree a Dios, el que cree a Dios, tiene buenos resultados. Los demás no creían. Y cayó el aguacero. Una semana antes le dice Dios a Noé, métete en el arca porque en 7 días va a llover. Y Noé le creía a Dios, aunque nunca había llovido, pero Noé le creía a Dios.
tenemos que creerle a Dios, así como Noé. Y a los 7 días comenzó a caer agua de arriba y de abajo, eso fue. Y entonces la gente llegó a creer, pero creyeron tarde. Hay gente que está creyendo ahora que están en el infierno. Ay, Dios mío, era verdad. Ay, bueno, nosotros debemos creer oportunamente. Tenemos que creerle siempre al Señor. Hermano, fue un diluvio universal. Fue un diluvio universal, o sea, del mundo completo. Dios le dijo que iba a llover y llovió. No parecía que era posible para los hombres, pero para Dios no conoce limitaciones. Así que tenemos, hermano, y dice que el agua tapó hasta los montes más altos de la tierra. Dice, los montes que están debajo del cielo, y debajo del cielo no hay ningún monte que se esconda. Eso no fue un diluvio allí en Medio Oriente. Eso fue a nivel mundial. Porque si no hubiese sido así, Dios no hubiera tenido que escoger toda clase de especies. Porque no, en algún lado no van a subir las aguas y ahí van a haber especies. Y no. Las mandó a recoger esas especies terrestres y las que vuelan, porque sabía que iba a ser. Y hermano, y cayó tanta agua que usted sabe que el monte más alto de Panamá es el volcán Barú. ¿Usted sabe cuántos metritos tiene de alto? Aquí tiene 3.474, otros dicen 3.475. Hay una diferencia de un mes entre uno y otro. Pero son casi 3,5 kilómetros de altura. Así que tendría que haber bastante agua. Pero el monte más alto del mundo es el Everest y tiene una altura de 8.849 metros. Ese también se tapó. Porque Dios dijo que iba a caer agua y cayó de verdad. Hermano, hay que creerle a lo que Dios dice. Cuando Dios abre la boca no es para decir chiste ni mentira. Está hablando verdad. Va a caer agua y va a caer. Y va a tapar y tapó. Ahora, ni el Everest se quedó con un pedacito de árbol ahí afuera. Dios le metió 7 metros casi por encima del monte más alto, dice la Sagrada Escritura. Sepan que lo que Dios dice, lo hace. No que no llueve, sí va a llover, dice Dios. Así que pongámonos del lado de que dice Dios. Si Dios dice esto, bueno, aunque la mayoría no, usted haga del lado de Dios. Porque, y así fue, hermano. Ahora, nosotros necesitamos del poder de Dios porque los seres humanos somos débiles. Y eso lo dice la palabra de Dios. En el segundo libro de Crónicas, 20:12, un mandamás, un rey, en una ocasión expresó lo siguiente. Segundo de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Vamos a encontrar situaciones en esta vida que nosotros no podemos resolverlas. Pero tenemos ante quién acudir. Tenemos ante quién acudir. No en vano le servimos, no en vano somos sus hijos. Dice, no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces nos ha podido pasar cosas que nosotros no sabemos qué hacer? Pero dice, a ti volvemos nuestros ojos. A Dios le gusta que sepamos que nosotros tenemos limitaciones. Y como lo dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Eso es hablando en el tipo militar. Pero en lo espiritual es lo mismo. Tampoco nosotros podemos valernos por nosotros mismos. Necesitamos al Señor. Y lo reconoció uno de los grandes, el apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribiera a los Corintios. En la Reina Valera, 2 Corintios 3:5, mire lo que decía el apóstol Pablo. Nosotros dijimos, oye, apóstol, un gran hombre de Dios, un hombre poderoso, pero mire lo que él confesó, dice, no es que seamos competentes, y si Pablo decía que no era competente, nosotros también tenemos que reconocer que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene
del Señor. Ahora, Dios es el Todopoderoso y Dios da de su poder espiritual a los suyos. Y Dios da de su poder a los suyos. Poder espiritual le da a los suyos. En Miqueas 3, del 7 al 12, en resumen, Miqueas, el profeta, recibió una revelación de parte de Dios y expresó, entre otras cosas, lo siguiente. Dice allí que Miqueas estaba lleno del poder del Espíritu de Dios para denunciar el pecado de Israel. Usted sabe que habían reyes y habían poderosos, pero estaba lleno del Espíritu de Dios y no tuvo miedo de decir lo que Dios le había encomendado, pero estaba lleno del Espíritu de Dios, porque de otra manera hubiera salido huyendo o se calla la boca. Pero como estaba lleno del Espíritu de Dios, tuvo la valentía de denunciar públicamente la situación en la cual estaba pasando Israel. Una vez Israel cumple sus 70 años de cautiverio, porque ya eso Dios lo había dicho, son 70 años y punto, y a los 70 años comenzaron a regresar. Zorobabel, con quien vino el primer grupo de los exilados, regresó a Jerusalén, pero la cosa estaba difícil. Tiró el fundamento, se levantaron los enemigos, pero el profeta Zacarías recibió una revelación de parte de Dios que le dijo: mira, Zorobabel, esto va porque va. Esto va porque va. Dice, no es con espada, no es con ejército, pero esto es con el Espíritu de Dios. Y Zorobabel, aunque parecía difícil la tarea, la logró hacer, porque Dios le ayudó, le dio el poder y facilitó todo, y el segundo templo se reconstruyó. Ese templo que habían destruido se reconstruyó, porque no era con fuerza humana. Le dijeron, esto es con el Espíritu de Dios, y reconstruyó aquello. El Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, mientras lo bautizaba Juan el Bautista, el Señor estaba orando. Y dice la Biblia, eso está en Lucas 3 del 21 y 22, que mientras él oraba, el cielo se abrió. La oración abre los cielos, como dice la alabanza, para hablar con Dios. Pasa que a nosotros no nos gusta como molestar mucho a Dios. Lo molestamos cuando estamos en corredera, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, hay fieles que sí lo hacen, ¿no? El Espíritu de Dios descendió de forma corporal sobre él. Así que el Señor necesitó del Espíritu de Dios para nacer, ahora para iniciar su ministerio, etc. Luego en Lucas 4, el 1 al 2, nos habla de que el Señor, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, a donde estaban bautizando, y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde se tuvo que enfrentar con Satanás. Necesitamos el poder de Dios para poderle hacerle frente a Satanás. ¿Así es o no es? Así es, hermanos. Necesitamos del poder de Dios para hacerle frente a Satanás, porque de lo contrario no vamos a poder. Y esa es una tarea personal de cada uno, Los discípulos, como sabemos, Jesús, antes de ascender al cielo, le dice: ustedes van a recibir poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hay gente que dice: no, yo lo que quiero es poder. No, usted lo que quiere es el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, bueno, Él es el que le va a dar el poder. Él es el que le va a dar los dones. Él es el que va a dar los ministerios. El que va a hacer la obra. Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Lo demás, esos son consecuencias, resultados, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo.
La iglesia comenzó con amenazas, pero la Biblia nos dice que los discípulos oraban a Dios. Y aunque hacían bien, en Pentecostés habían sido bautizados y llenos del Espíritu Santo, cuando tuvieron amenazas, se volvieron a recargar, porque fueron otra vez llenos del Espíritu Santo, y dice la Biblia que pudieron hablar con denuedo. Aunque había amenazas de muerte, eso a ellos no les preocupaba. Ni la muerte los asustaba. Ellos siguieron predicando y gracias a Dios el evangelio llegó hasta nosotros. Ha llegado hasta nosotros. Por esos hombres valientes, igual nosotros debemos estar igualmente que ellos, ¿no? Así que, amados hermanos, el poder es de y lo tiene a disposición de nosotros. Nosotros no somos ningunos debiluchos. Nosotros no somos ningunos indefensos. Nosotros contamos con el respaldo de Dios. Nosotros contamos con el respaldo de Dios. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y no tenemos por qué tener miedo. Dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga. Eso lo dijo. Nos lo dijo como una frasecita para que nos la acordáramos o para qué. Para que no vivamos nosotros ni turbados ni con miedo. Y tenemos el respaldo del Señor hacia nosotros. Contamos con el respaldo del Señor hacia nosotros. Esperamos que nadie haya perdido el tiempo por venir a la casa de Dios, sino que bueno, hemos recordado allí al Dios que tenemos nosotros, al Dios que puede, al Dios que no nos deja ni nos desamparará. No te dejaré, dice el Señor, ni te desampararé. Palabras fieles del Señor. Señor, te damos gracias una vez más, porque tu palabra está llena de promesas. Sabemos que tu palabra la diste para que se cumpliese en nosotros. Ayúdanos a no ser ningunos temerosos, ningunos miedosos, ni que temblemos ante las situaciones, sino que nosotros podamos confiar en ti, en el día, en la noche, y donde quiera que estemos, Señor. Gracias porque tu palabra viene para alumbrarnos, la conocemos, ayúdanos a meditar en ella y a creerla, porque nosotros no estamos para vivir asustados, para vivir preocupados, sino para ejercer el poder que nos has dado, para orar y saber que tú nos oyes y nos contestas, Dios mío. Gracias porque en ti estamos más que seguros, más que guardados. Sabemos que su palabra nos dice que usted nos tiene en el hueco de su mano y nadie puede abrir esa mano suya, Dios mío. Su mano es toda poderosa, Señor. Su espíritu es todopoderoso. Ayúdanos a confiar en tu palabra y a vivir y no a vivir